Encuentra conmigo alguien que siempre es grato conversar. Es el ingeniero José Blandón. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Es un día interesante a nivel político, ¿no? Sí, ¿Cómo está? Buenos días, bien. Bueno, un saludo a todos los compañeros que están transmitiendo desde Megápolis. desde Megápolis y a lo largo de todo este evento. Antes que nada, les quiero informar que, de acuerdo a los que tenemos contabilizado, hay suficientes delegados como para asegurarse que hay un quórum. Hay quórum, Sí. entonces. Eso no va a ser el problema, entonces. Porque recordemos que tiene que ser 50% más uno, ¿no? 270 y 1247, pero por el volumen de gente, tenemos casi la certeza de que va a haber quórum. De manera que vamos a tener votaciones en el día de hoy. Porque, ingeniero, en la elección de octubre solamente fue el 20%. ¿Qué diferencia hay entre la elección de octubre y la que va a ser en el día de hoy? Recuerden que en octubre lo que se escogió fueron a los delegados. Esta es una elección en que todos los miembros del Cambio Democrático votaron para escoger a la representación que hoy está aquí. Esta es... Para dejarlo claro, ingeniero. Esta es la base, digamos, del poder supremo de un partido. La convención, los congresos, que son la expresión representativa de todos los que en un proceso electoral lo escogieron para estar ahí. De manera que ahí hay representados, en términos, digamos, de democracia representativa, los 300 y tantos mil inscritos en Cambio Democrático. Están representados en esos 2.492 convencionales. Recuerda que no solamente están los convencionales electos, hay 179 que por estatutos tienen derecho a estar presentes allí y a emitir su voto. También recuerde que esto es un evento que se está desarrollando, organizado, administrado y financiado por el Tribunal Electoral de acuerdo a la ley electoral vigente, no solamente para Cambio Democrático, sino para todos los otros partidos que han realizado elección de su junta directiva, tal como el Partido Panameñista, por ejemplo, lo hizo el PRD, ahora le toca Cambio Democrático, le tocará al Molirena y al Partido Popular restablecer su dirección. Bueno, todos esos eventos están organizados, administrados y financiados por el Tribunal Electoral. Con dos fundamentos: los estatutos de cada partido y la ley electoral. Aquí no hay nada más que inventar, todas las reglas del juego están planteadas. Ingeniero, hemos hablado durante todas estas semanas, quizás meses, de los convencionales. Para aquella persona que está en su casa y que está siguiendo esta cobertura, ¿quiénes son los convencionales? ¿Por qué se convierten en esa figura clave hoy domingo? En los partidos políticos, cuando hacen sus estatutos, ellos establecen, de acuerdo a su nivel de organización, el número de convencionales que deben tener de acuerdo a la organización territorial que tengan. Si tienen representación en todos los corregimientos, tendrán en todos los corregimientos. De manera que el número lo establece el partido de acuerdo a lo que establece sus estatutos, por ejemplo, por cada 3.000 al delegado, o que sea representativo de la organización territorial. Básicamente, acuérdense que la cédula política administrativa de este país es el corregimiento. Claro. De manera que ahí está representado, digamos, la geografía política de Cambio Democrático. Entendido esto, ingeniero, hoy todos los medios de comunicación, y usted bien lo decía esta semana en uno de sus análisis, todos los medios de comunicación, no hay manera, incluso aquellos que se oponen a Cambio Democrático y a algunas figuras y que han cuestionado duramente el rol de Cambio Democrático, y sobre todo por los últimos casos que todos conocemos a nivel judicial, todos los medios de comunicación hablan de la elección del día de hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque marca una coyuntura, marca un camino, traza una ruta. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es tan importante esa elección del día de hoy? Bueno, recordemos que Cambio Democrático, aparte de ser, digamos, un partido que ha estado en el debate político con la intensidad de todo lo que ha ocurrido en estos últimos casi 4 años, constituye una de las fuerzas que tiene capacidad de poder definir y alzarse con el triunfo electoral en el 2019. Además de eso, su dirigente máximo, Ricardo Martinelli, independiente de cuál sea el resultado de la estructura administrativa que sea escogida en el día de hoy, genera, como todo dirigente político, pasiones, en un sentido u otro. De manera que lo que pase aquí, fíjese todo juego de alternativas que se abren. Asuma, por ejemplo, que Ricardo Martinelli no estoy diciendo que va a ganar, asuma que gane las elecciones. Bueno, eso es un escenario que plantea una polarización política inmediatamente en el país.
¿Le sirve a Cambio Democrático? Claro, este evento, con las coberturas que tiene. Si usted hiciera una medición mañana, el nivel de recorderes del electorado de Cambio Democrático sería altísimo. Y eso es importante. Y seguramente va a ser tendencia en redes sociales. No, ya lo es. Ya lo es. Este es el evento político. Recuerde que esto está compitiendo con qué cosa ahora mismo. Para darle un ejemplo de la importancia del hecho. El presidente Varela salió del país, está llegando a Holanda, donde va a tener una reunión en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, en Holanda, y una serie de acuerdos. Además, mañana, el martes, perdón, Panamá va a ser oficialmente sacado de las listas de la Unión Europea, las listas negras. Pero la noticia que va a dominar... Son temas que realmente le interesan a la opinión pública, son temas como fríos hasta cierto punto, sí, ¿no? Pero son temas política criolla es más interesante. Fundamentales para el país. Sí, sin duda alguna. Fíjese lo que le voy a decir. Eso que son hechos fundamentales no puede competir con un hecho que lleva tanta pasión como esto que vamos a ver hoy. Ingeniero, vamos a seguir con el análisis que nos va a tomar varias horas seguramente, pero vamos a ir de inmediato al Megápolis. Allá se encuentra Betseray Richards. Betseray tiene una invitada también que quiere opinar sobre lo que va a ser el evento de hoy. Vamos contigo, Betseray. Así es, compañeros, y nos encontramos en estos momentos con Emma Correa, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Cambio Democrático. Bienvenida a Next Noticias, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Aquí en este trabajo bien difícil y arduo de llevar a cabo esta Convención Nacional Extraordinaria. Hábleme un poco de cómo sería el proceso, a qué hora arranca oficialmente la votación, porque se hablaba que a eso de las 7 de la mañana arrancaría la acreditación, pero ¿a qué hora específicamente arranca la votación? La votación igual estaba abierta desde las 7 de la mañana. Una vez que iban desalojando del área de acreditación, es decir, que ya tenían cintillo y todo, y verificados que tienen derecho a votar, se les colocaba un cintillo turquesa. Con ese cintillo, pues suben al salón del mismo Megápolis Convention Center y ahí votas en alguna de las 40 mesas que están dispuestas para votar. Uno de los retos que tiene la Comisión de Elecciones es precisamente hacer el llamamiento al voto. ¿Cuál fue el trabajo que hizo la Comisión en ese aspecto? Bueno, en ese aspecto estuvimos realizando capacitaciones, pero digo, esta es una contienda bastante reñida. Por ejemplo, para 6 cargos de directores, 81 candidatos. Eso hace mucho más fácil el que la gente salga a votar porque tiene algún candidato de su preferencia. Hay una buena oferta de candidatos para estas elecciones, así que, como ves, allá abajo ha sido una cantidad de gente de los 2.492 electores que tenemos para esta escogencia de 15 cargos de Junta Directiva Nacional. Sabemos que con las nuevas reformas electorales hay nuevas reglas del juego, inclusive hay nuevos protocolos. ¿Cómo han enfrentado esos cambios? Sí, bueno, todos los cambios cuestan y nos cuestan a nosotros como comisión, como partido y como votantes. Por ejemplo, uno de los temas que ha causado un poco de atraso ha sido la acreditación de estos electores, porque normalmente nosotros cuando organizábamos estos procesos como partido, nos era más práctico organizar las mesas por provincia y obviamente uno sabe dónde vive y sabe que es de Chiriquí y va a la mesa de Chiriquí, pero ahora se ha organizado de acuerdo al tribunal por número de cédula del principal. Entonces, incluso si yo soy suplente y mi principal no viene, O más adelante con esta entrevista y Betseray Richards, porque ya comienzan a llegar o ya están allá la mayoría de los convencionales que van a votar. Debía iniciar la votación a las 7 de la mañana. Vamos a regresar entonces más adelante con esa entrevista y más reacciones de lo que va a pasar en este domingo 21 de enero. Vamos allá de nuevo. Ahorita están actualizando lo que son sus estructuras internas. Bien, ingeniero, ¿cuáles son quedamos en el punto de la importancia de la elección del día de hoy versus otros temas que están en la agenda internacional del presidente, por ejemplo, con la salida de las listas negras que va a recibir el anuncio en Davos el presidente Varela. Sin embargo, esos no son temas que hoy van a acaparar la atención pública. Seguramente Cambio Democrático es el tema del día de hoy y posiblemente de muchos días más. Claro. Recuerde para nuestros televidentes que en este proceso de votación se acredita y se vota por ahí mismo. Entonces es simultáneo. Usted se acredita y una vez vota. O sea que es decir que ya debe estar transcurriendo la votación en este momento. Debe estar votando si las mesas están puestas allí. Si no están puestas no hay acreditación. De manera que esto es un proceso para tratar de movilizar esto rápidamente y cuando termine el tiempo de votación,
el Tribunal Electoral podría dar media hora en el caso de que al terminar no se haya completado el quórum. Y no se contará ningún voto si no hay quórum. Si hay quórum, habrá conteo. Si no hay quórum, no habrá conteo, pero les decía, el quórum, por lo menos por lo que estamos, la información que tenemos es que se va a producir. Se va a cumplir. Tiene que darse oficialmente, porque esto está ahí, el Tribunal Electoral está ahí, hay más de 150 delegados electorales viendo todo esto, de manera que todo está transcurriendo en un ambiente de fiesta democrática. ¿Cómo se va a dar este recuento, ingeniero, para tener un poquito más claro el proceso? Para que Arranca con el candidato presidencial. Bien, es lo primero que vamos a conocer, es quién es el candidato a la presidencia. Y se va contando rápidamente, porque acuérdense que hay una cantidad de gente del Tribunal Electoral allí para la administración de esto, y esto debe ser relativamente sencillo. Fácil. Sencillo. Y ahí va a estar la gente. La idea de hacerlo, acreditarse y votar, es porque muchos delegados que vienen de lugares lejanos y que tienen trabajo mañana, puedan votar y retirarse, y los que están en Panamá se quedarán. O sea, va a haber representación importante de los candidatos que intentan optar por un puesto en la dirección de Cambio Democrático. Pero también se le va a facilitar a aquellos que vinieron lejos, una vez que se hayan acreditado. Acuérdense que toda la acreditación está por cédula, y tiene el patrón que está ahí, tiene su cédula y su retrato. De manera que claro. Y hay gente mirando todo esto. De manera que esto debe transcurrir el proceso en forma cristalina. Pero ¿qué es lo que está en juego aquí? Fíjese lo que está, esto termina hoy, habrá una junta directiva, podrá haber algún tipo digamos, de solicitud de impugnaciones, podrá haber, pero inmediatamente terminen estas elecciones, quien gane de estas elecciones, la nómina que gane, se enfrenta a su primera decisión política. ¿Cuál es? La ratificación de las 2 magistradas. El que gane tendrá que definir cuál será la línea política de Cambio Democrático con respecto a las 2 magistradas. O sea, la primera prueba de fuego pasará inmediatamente, termina esta votación. Esta votación termina hoy, probablemente la votación a las magistradas será entre martes y miércoles. Por eso se hablaba que había un antes y un después, ¿no? Que se iba a esperar a la elección de hoy 21 para entonces después decidir. Quiere decir que lo que va a ocurrir hoy va a influir y tendrá su primera prueba, que vamos a llamarla la prueba de ácido, de quien gane. No de fuego, ni siquiera de ácido. Porque es que esto va a definir si tú eres oposición o eres gobierno. Entonces, y sobre todo para Cambio Democrático. Y dentro de eso hay una candidata que tendrá un efecto en Cambio Democrático por los problemas legales que han tenido varios de los dirigentes de ese colectivo. De manera que va a pasar la primera prueba. La segunda prueba importante que va a tener esta nueva directiva es cuál va a ser el conjunto de su manejo con las otras fuerzas políticas. Vale decir, por ejemplo, cuál será la relación entre Cambio Democrático y PRD en el futuro. ¿Cuál será la relación de Cambio Democrático y las otras fuerzas políticas que no son PRD? Porque también hay otros partidos en formación, nuevos, y cuál va a ser la actitud que tome frente a medidas que en el corto plazo debe definir el gobierno, como por ejemplo, ¿qué? La ley que habla sobre la penalización del delito de defraudación fiscal. O sea, hay suficientes cosas en el tapete para poner a prueba esta dirección, porque muchos de los que están corriendo son diputados. Uno de los grandes errores que han cometido todos los partidos de este país, todos, es depender su agenda política de lo que pase en la Asamblea. Y por eso cuando unen su vida a la vida de lo que pasa en la Asamblea, el partido queda condicionado a ser determinado si es oposición o gobierno por lo que hagan sus diputados. Y todos sabemos, por ejemplo, que en un país como el nuestro, presidencialista, la Asamblea Nacional está casi prácticamente supeditada al presidente. Ha sido con este gobierno, con los gobiernos pasados. Entonces los partidos cuando se mezclan en esto, salvo lo que pasó con el PRD en el 94. Y recuerda la elección del 94. La elección del 94 es lo más parecido a lo que está pasando ahora. Pero ahí tenemos un panorama de no sé cuántos partidos políticos había en ese momento en esa elección, ¿no? 94, casi 8. Sí, en el 94 hubo 7 candidatos. ¿Cómo no? Y en el año de 2019 pueden haber hasta 7 candidatos. Habrá 3 independientes y por lo menos 3 o 4 de los partidos. Ese podría ser, a juicio suyo, el un panorama. Escenario muy parecido. Muy parecido al del 94. Solo que en el 94 el clientelismo no había llegado tanto a la Asamblea y la bancada del PRD no era tan fuerte, ¿no así? Pero Valladares fue a elecciones y no ganó todos los puestos,
pero tuvo la capacidad de mantener unido su colectivo y al momento que ha venido pasando esto, después de Valladares, incluyendo con propio Pérez Valladares, hubo partidos, por ejemplo, con Papá de Goró, que sus diputados todos se plegaron al PRD. Al PRD. Y Papá de Goró desapareció. O sea, los partidos que unen su destino a la Asamblea corren el riesgo de perderse. Fíjense, Mireya Moscoso, cuando gana la presidencia, perdió todos sus diputados y ganó la presidencia en el 99, en el año de 1999. El propio Martinelli, cuando gana las elecciones, de los dos candidatos, dos o tres diputados que tenía, los dos se fueron fuera de su partido. Entonces, pensar que el futuro de un partido depende de lo que pase en la Asamblea es un error que han cometido los partidos. Pero ahora, el escenario que la gente va a mirar es precisamente la conducta, porque gran parte de los directivos que van a ambas nóminas o a ambos grupos vienen de la Asamblea Nacional. Y esto es uno de los grandes problemas que tienen los partidos. Cuando los diputados son a su vez diputados y dirigentes del partido condicionan la posición del partido a los intereses de ellos como diputados, que están más ligados a la acción con el Ejecutivo porque tienden los diputados a ser más colaboracionistas con el gobierno, cualquiera que sea el gobierno, porque el nivel de poder que el gobierno ejerce sobre la facultad del diputado de resolver cosas es demasiado tentador. Entonces, la línea política de los partidos ha quedado, digamos, muy difusa en esto. Fíjense, nada más les mencioné algunas de las cosas de la importancia de esta elección. ¿Sí? Y también, aparte de la emoción o la pasión que generaría, por ejemplo, una victoria o una derrota de Ricardo Martinelli. Independientemente de cuál sea el panorama al final de la jornada de hoy, ingeniero, usted mencionaba al expresidente Ernesto Pérez Valladares, que mantuvo o tuvo esa capacidad de mantener unido al partido a pesar de los resultados de la elección. En esta elección de hoy domingo, quien resulte ganador tendrá la capacidad de mantener unido al partido. Hay quienes dicen o decían esta semana que el partido, independientemente de quien gane, va a salir terriblemente debilitado. Más no fortalecido, como han dicho algunos, que el partido sale fortalecido, va a salir debilitado, gane quien gane. Mire lo que le voy a decir, porque la gente, hay que tener experiencia, vida partidaria para entender cómo funcionan los partidos. Los partidos son entes vivos. Mire lo que le voy a decir. La unidad de cambio democrático, independientemente cuál sea el resultado de la elección de Ricardo Martinelli, va a depender de Ricardo Martinelli. La posición que adopte Ricardo Martinelli con respecto al resultado de las elecciones de hoy va a ser determinante. ¿Por qué? Porque es el líder de esa organización. O sea, en cualquier organización hay jerarquía y rango. La jerarquía de la dirigente de Cambio Democrático la ostenta sin lugar a dudas y no está en votación, porque eso no va a votación. Los líderes no van a votación. Los líderes, digamos, que son la guía, no van a votación. Por ejemplo, Torrijos nunca fue a ninguna votación en el PRD, ni ocupó puesto en el PRD. ¿Quién niega que era el dirigente del PRD? Nadie. O sea, Martinelli seguirá siendo una figura fundamental de Cambio Democrático. Su conducta, por ejemplo, si él decidiera que pierde y se va del partido, va a haber una decisión. Si él decide quedarse, va a haber una contienda, pero va a darle tiempo a Cambio Democrático de poder reorganizarse. Yo no apuesto a un proceso electoral como esto a las divisiones de los partidos. Creo que sería imprudente una estructura organizativa tan importante para el país como Cambio Democrático, como son los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales a la democracia representativa. Creo que el Cambio Democrático tendrá ahora que evaluar quién gane las elecciones o quién la pierda. Necesita el uno del otro. Hay una simbiosis. ¿Y eso va a ser posible conciliar las fuerzas que se han dividido notablemente? Es muy fácil decirlo, pero al final, la lucha por el poder, la necesidad de replantearse la retoma del poder, es una fuerza superior a las divisiones que puedan existir entre las cosas que se han dicho. Debería ser lo esencial, ¿no? Después de esta elección de hoy domingo 21. Es lo esencial. Si no lo entienden, entonces corren el riesgo de dividirse y desaparecer como opción política. O sea, porque pretender crear un nuevo partido con la experiencia que tiene Cambio Democrático, dividido, es una cosa dura. Entonces es como partir en negativo. Pero
salirse porque perdí conlleva ya una derrota doble. Pero quedarse porque perdí para luchar por lo que tú piensas tiene una semivictoria. Sería más algo más honorable, una salida más honorable. Es una cosa de sentido común. Los que gritan mucho esto suena cuando uno está en una pelea, es como en la familia. Si usted como dirigente de su familia no entiende que la familia es un permanente choque de opiniones y de intereses y de emociones, y usted a cada pelea usted se va, entonces la familia desaparece. Pero en la política esto es normal. Estas confrontaciones son normales en los partidos políticos. Lo que pasa es que nosotros las exageramos demasiado. Entonces, ¿cuál es el pegamento que le da unidad a los partidos políticos? Su afán por hacerse del poder. Claro. ¿Para qué? Bueno, ya eso es otra cosa que lo va a decidir el electorado. Pero en este momento, el Cambio Democrático hoy tiene una envidiable cobertura, que aquí ha habido eventos de los partidos políticos. Bueno, la próxima semana el PRD va a un congreso. Le aseguro que ese congreso no tendrá la atención mediática que tiene este congreso. Incluso ¿Por qué? vi varios programas de opinión esta semana dirigidos exclusivamente al tema del cambio democrático, claro, y el futuro, la aquí lealtad, está la traición y lo todos que a la los gente le temas. interesa, la lucha por el poder. Entonces aquí todo el mundo está mirando una cosa, es si Martinelli gana o pierde, si es derrotado o sale victorioso. Ese es un problema. Y de